lo del parcial para el martes que viene. Bueno, a ver qué teníamos para hoy. Violencia de género. Lo de violencia, profe. Sí. Hoy vamos a ver, producto de la pandemia y toda la movida, tuvimos que recortar la última parte, que es el tema de problemas contemporáneos de la enfermería. Entonces, vamos a ver violencia de género y estereotipos en la enfermería, producto de los medios de comunicación. Vamos a ver eso, básicamente. ¿Esto va a ir dentro del parcial? Sí, va al parcial. Esto va en el parcial. Vamos a empezar por violencia. Bueno, la violencia es un acto, obviamente violento, un acto violento, de acción violenta para conseguir un fin sobre un tercero, sobre terceros. Esa es la definición de violencia. Que obviamente va a tener consecuencias, tanto para el que la ejerce como para los terceros, obviamente. Para el que la recibe. Claro, para el que la recibe y para el que la ejerce también, porque tarde o temprano el que la ejerce va a tener una condena. Por más largo que sea el ejercicio de la violencia, ¿no? Generalmente el tema de la violencia, en algunos casos sí, en otros no. Eso va a depender, no siempre es así, pero también está inserto en el proceso de sociabilización, principalmente en los primeros años. No quiere decir que sea así, muchas veces no es así, pero en otras sí ese proceso de sociabilización acompaña un crecimiento y un adoctrinamiento dentro de la violencia. Entonces, hay gente que la violencia la ve de manera normal, naturalizada, y solucionan los problemas por medio de la violencia. La violencia física no es la única, eso solo vamos a ver cuando veamos violencia de género, sino que hay varios tipos de violencia, que va de la psicológica, la simbólica, bueno, la física, etc. La laboral. Y la violencia no es propiedad de un extracto social, no es propiedad de un extracto etario, no es propiedad de un posicionamiento geográfico ni de una condición económica, sino que la violencia cruza a los grupos etarios, cruza a las diferencias geográficas, sociales, económicas. La violencia sí, como que está en todos lados. Claro, la violencia está. No discrimina, digamos. Claro, bien, no discrimina, no es que porque sos un tipo de 70 años más violento que un tipo de 20, no, de versa, la violencia está. La violencia sí se gesta, y esto es importante en los procesos de socialización. En los procesos de socialización se gesta una cierta violencia. Y hay encuadres, esto seguramente lo van a ver el cuatrimestre que viene, cuando tengan psicología, hay encuadres personalizados que tienen una estructura más violenta que otros. Eso lo verán, supuestamente, calculo, con el cuatrimestre que viene, con el tema ese de violencia. Eso básicamente más o menos la violencia, hacia grandes rasgos. La violencia puede ser ejercida, hay violencia legal también, ¿no? La que ejerce el Estado es la violencia legal, hay otra violencia que es ilegal, pero eso no lo vamos a meter en detalle. Sino básicamente el concepto de violencia en sí. Yo el tema de violencia lo dividí en dos aspectos. Uno es la violencia hospitalaria y otro es violencia de género. La violencia hospitalaria, porque más o menos algunas cositas de violencia hospitalaria, porque ustedes van a trabajar en algún momento, tanto las prácticas como el laburo que tengan más adelante, van a estar en espacios hospitalarios, ¿no? Sanatorios, hospitales, clínicas, lo que sea. Entonces, hay distintos tipos de violencia que se pueden dar ahí. Ojo, una cosa es la persona violenta, con estructura violenta, y otra cosa es me levanté con el pie derecho y tuve un mal día. Es otra cosa distinta. Claro, sí. Una es la estructura de un tipo violento, un hombre, una mujer, un niño, un adolescente violento. Ya tiene una estructura de antemano violenta, ¿no? Y otra cosa es, me peleé con el taxista porque me encerró. Bueno, esas cosas son cotidianas que pueden suceder y suceden, pero es característica de los procesos de socialización y culturales. Otra cosa es un tipo con una estructura violenta. Claro, como que en su ser ya es violento. Claro, ya en el proceso el tipo ya viene con la violencia como algo naturalizado. Hay un montón de gente así. Que ya lo tiene, que la persona soluciona
distintos problemas, conmigo ejerciendo en algunos aspectos la violencia, lo veo como algo natural. ¿Tá? Claro, algo normal, sí. Como algo natural, como si lo soluciono violentamente. Ya lo tiene naturalizado. Cuando hablamos de naturalizado es algo que supuestamente no se puede cambiar, que ya está así. ¿Tá? Que no puede, no está atado a Como una idea de cambio. característica de la persona, digamos. Es una característica de la persona, ¿sabes? Es una característica de la conducta de la persona. Exactamente, Josefina, tal cual. Bien. Me desperté. Te despertaste la última clase. Pero está bien. Entonces yo lo dividí en dos áreas, una la hospitalaria y otra violencia de género, que más que un área remite a otra movida que ya la vamos a ver. La violencia hospitalaria se puede ejercer de distintos puntos. Puede ser una violencia que ejerza el profesional de la salud con el profesional de la salud, ¿no? Que estaría enmarcada también dentro de la violencia laboral, que también podría estar enmarcada dentro de la violencia de género, ¿no? Ahora vamos a ver. Aparte tuvimos la ESI, no sé qué vieron en la ESI ayer, pero la violencia hospitalaria puede ser varia, no hay una violencia hospitalaria puntual, son varias, es plural la violencia hospitalaria. Entonces tenés, por ejemplo, la violencia de profesional de la salud con profesional de la salud. Cuando hablo de profesional de la salud es médico, enfermero, camillero, todo lo que implique el personal de salud, ¿no? Trabajador social, psicólogo, todo. Hablamos sobre el embarazo precoz y eso. No, eso es violencia obstétrica, que ahora vamos a ver. Ahora, esa está dentro de la violencia obstétrica, está dentro de la violencia hospitalaria / violencia de género. Ya la vamos a ver. Eso es la violencia obstétrica, que ya la vamos a ver en un toque. Yo estoy hablando de la violencia hospitalaria. No sé que hablaron ayer en la ESI, yo le digo, hablamos sobre el embarazo precoz. Bueno, buenísimo. Gracias, Josefina. Violencia entre pares, digamos. Entre profesionales de la salud. Entre equipos de salud. Que es un ejemplo clásico es, por ejemplo, ustedes entran a trabajar a un hospital, son nuevos, y le dicen, bueno, tenés que pagar el derecho de piso, por ejemplo. Eso es un acto violento. ¿Está? No es pegarte un trompazo, obviamente por la violencia física sería lo máximo, pero es una violencia simbólica. Ahora vamos a ver qué es violencia simbólica. O sea, pagar el derecho del piso es un acto violento. Ustedes tienen que recordar que la violencia, primero, no es solamente violencia física, hay varias violencias que ya la vamos a ver, pero también hay como pequeñas acciones violentas, como microviolencias. A mí me pasó el año pasado en el Ramos. Bueno, no sé si lo querés contar. Con la jefa de enfermería, como que me hizo hacer cosas que yo no tenía que hacer. Claro, porque cuando lo comuniqué, que se lo comuniqué a Verónica Durán, me dijo, qué raro que con tu carácter vos no contestaste. Y yo dije, es que iba a ser para problema. Claro, bueno, actuaste bastante bien, pues si no te sos una persona violenta. Lo trataste de solucionar por otros caminos. Bueno, y después se lo quiso hacer a otra compañera y ahí dije, no, ya está. Claro, o sea. No, por callarte sos. Eso es una pequeña actitud violenta, o sea, como una microviolencia que se da. Y la persona seguro que te lo hizo, vos me dijiste, te lo hizo a vos, después se lo hizo a otra persona, o sea, lo hace constantemente, lo tiene como naturalizado. Es como que hay que hacerlo. ¿Está? Sí. ¿Estamos? Entonces, eso es una violencia que está cotidianizada, que es cotidiana, que es naturalizada, se da dentro del aspecto laboral, dentro del territorio hospitalario, se da entre pares. A vos te dijo eso, como le habrá dicho otra compañera, ¿por qué? Porque seguramente es la estudiante de enfermería, estás haciendo las primeras armas. De enfermería y acá se dice lo que hago yo. No, vos tenés que pagar el derecho de piso, bueno, bla, bla, bla. Esto es algo muy, lamentablemente es algo que se da. A ver, no quiere decir que esa persona que ejerció violencia sobre vos sea una persona que tenga una estructura violenta. No quiere decir eso. ¿Tá? Lo que sí es que es permeable, la jefa de enfermería. Sí, me dijeron. Exactamente, exacto. Es permeable a este tipo de conductas.
Entonces ya debe ser una persona de 10, 15, 20 años en el cargo, y ya lo hace naturalizado, ¿se entiende esto, no? Ya es algo Sí. natural para ella. A vos te parece un exceso, a todos, ¿no? Pero para ella es algo natural. Y no es una acción que lo hacen un día se enojó porque se levantó mal y que nos puede pasar cualquiera de nosotros y nosotras, sino que ya lo hace sistemáticamente. ¿Estamos? Por inercia, digamos, le Por sale. inercia, le sale porque ya lo tiene naturalizado, es algo natural para ella. Entonces es una violencia, es un acto de violencia bajo, porque no es que ni te pegó, nada de eso, ni te insultó, nada. Es un acto de violencia, es una microviolencia de baja densidad, pero te rompe, ¿está? Y es un hecho Sí. constante. Esto pasa entre pares, pasa mucho. Es lo del derecho de piso, o es yo soy jefe o jefa de enfermería, o jefe jefa de piso, o jefe jefa de, no sé, de los baños, lo que sea. Entonces es como que tengo un escalafón más alto que vos, y vos estás abajo, te tenés que curtir. ¿No? Algo muy Claro, sos común. nueva, recién llegaste, así que vení. Vení, eso es muy común, las residencias también se da, son violencias de baja densidad que se ejercen, se ejercen. En vez de tener una inclusión, una solidaridad, etc., bueno, se da. Últimamente hay leyes regulatorias, etcétera, que están tratando de elaborar el tema, pero está tan naturalizado que a veces, cuando está muy naturalizado el tema, como cuando es un tema que ya está muy ahí de manera natural, de manera cotidiana, es muy difícil romperlo. Eso lo vamos a ver en violencia de género, porque en violencia de género tiene desenlaces que son, en algunos casos, fatales. Acá, de última, si te rompe mucho, agarrá, le das la mano y te vas a laburar a otro lado, en el peor de los casos, ¿no? A ver. Nos sacaron de esa área directamente. La sacaron ustedes a área por protección. En realidad la que Sí, tienen que porque sacar, en estaba realidad la que haciendo tienen que como sacar muy cargoso. en realidad la que tienen que sacar esa área es la jefa de enfermería, no ustedes, pero no importa. Bueno, funciona así algunas cosas. Profe, ¿Qué? Decime, no sé quién me habló. igual esta clase de violencia se da en casi todos los trabajos. No, sí, Casi sí. en todos los lugares se paga el derecho de Sí, piso. sí. No, sí, Como muy natural, entre es comillas. natural. No sé si en todos, pero hay lugares, y salud lamentablemente es un lugar en donde se da mucho eso. Donde se da mucho. Yo trabajé en 2 lugares, así con mucha gente, y en los 2 Sí, lugares me pasó lo mismo. te pasó lo mismo, sí. Y pasa Sí, tenía que pagar el derecho de piso. Sí, pero es un acto, o sea, parece, esto de derecho de piso parece tan cotidiano que uno no se da cuenta, pero es una acción, violenta, de densidad Es baja, pero que violenta. comienza con cosas pequeñas y después por ahí si uno se deja ya pasan a cosas mayores. Claro, Sí, creo que eso porque miran tu carácter. Si vos sos una persona de perfil bajo y que saben que no le vas a decir más, se la van a agarrar con vos. Si te ven una persona claro, bien parada y le vas a contestar, no se meten con vos. pará, porque ahí ya estás hablando, es un poquito más complejo, está bien lo que decís, pero ahí ya estás hablando de cuando, a ver, la persona que ejerce la violencia puede ser que la haga de manera cotidiana, naturalizada con el tema de derecho de piso. Ahora ya cuando el que ejerce la violencia te empieza a mirar y empieza a analizar cómo sos, estás en presencia de un perverso, ¿eh? Ya estás en presencia de un tipo o una mina que es complicado. Es Bueno, complicado. Y y de hecho, muchos, ¿viste que son los que toman empleados, los de recursos humanos? Se capacitan en algunos lugares para tomar gente con este perfil, ¿no? Medio perverso, para ir agilizando a los empleados, barras empleadas. mira, no sabía eso, pero yo creo que a Qué la primera horror. que te hacen sentir Sí, mal, no, vos se tenés que labura. hablar y lo tenés que decir, porque si vos no te defendés, o sea, siempre con respeto dentro del ambiente de Sí, trabajo, pero tenés que darte tu lugar, porque sí. si no es como que te dan vuelta como una media. No, porque si no te duermen y... Lo que pasa es que también, bueno, hay distintos resortes, ¿no? Lo podés decir vos, podés acudir a alguien que... Porque también hay sistemas para protegerte, ¿no? Dentro... Si no estás Lo podés solo, a eso voy yo, no lo podés estás hacer sola. notar también. Claro, el compañero seguramente le han pasado lo mismo y se unen en solidaridad para tratar de revertir la situación. O sea, no es que estás sola frente
al avasallamiento violento de un supervisor o de un jefe de piso. Siempre hay algún resorte que te ayuda. Claro, que capaz la persona atacada no habla, pero un compañero va y dice, che, Claro. fulanito no le está pasando bien. Exacto, vos tenés... Profesor. No es que sí, decime, alguien está hablando por ahí. Sí, Luz. Decime. ¿El Luz. acoso laboral englobaliza también este tipo de violencia? El acoso laboral es violencia de género dentro del espacio laboral, que ahora la vamos a ver. Sí. Lo que pasa es que ahora cuando veamos violencia de género te va a cerrar el círculo. Sí, oye, el acoso es súper cotidiano, está penado, obviamente, ahora las leyes son un poco más amplias y lo penan. Lo que pasa es que a veces es muy complicado hablar de acoso laboral porque puedes perder el laburo. Bueno, nada, hay distintas condiciones, pero hay una ley que se llama Ley Micaela que ahora, ya la vamos a hablar, eso, no sé si la hablaban ayer, capaz, ya la vamos a hablar. Sí, el acoso laboral es acoso laboral, o sea, es en el espacio laboral, pero también con el agravamiento de condición de violencia de género, también, siempre y cuando sea de hombre a mujer o de mujer a mujer. Ahora vamos a ver eso. Bien, entonces tenés esto, ¿no? La violencia entre pares, pero después tenés la violencia que ejerce el personal de salud sobre el paciente. También se ve. Sí. Y yo no sé si lo puse acá, sí, acá creo que lo puse, que es la violencia obstétrica. La violencia Contra los obstétrica... familiares también. Sí, vamos de paso, vamos primero con el paciente. La violencia obstétrica es una violencia que es muy común, está penada también, hay una ley, que yo no me acuerdo el nombre ahora, cuál es el número de la ley, pero está penada con, se le puede quitar la licencia al médico / enfermero, puede ir en cana, etc. La violencia obstétrica es cuando el personal de salud, el obstetra, el enfermero, el médico, etc., ejerce violencia sobre la embarazada o la parturienta. Por ejemplo, en la clásica hay una frase que es denigrante total y es terrible, que es, por ejemplo, está la parturienta para tener el hijo, etcétera, y en un momento crítico agarra, o tanto enfermera, médico, obstetra, le dice, te abriste de piernas, ahora bancátela. Es una frase que es muy cotidiana, muy común. A las madres adolescentes les pasa, profe, siempre eso. A mí me pasó siendo Sí. mamá adolescente también. A mí Mirá me vos, dijeron, sí, con siempre... 17 años tuviste ganas de tener un hijo, bueno. Ahora bancátela. Sí, Sí, terrible. siempre que acoto esta frase, siempre salen Es una testimonios realidad así. que pasa mal, no sé por qué son así, la verdad que no entiendo, pero bueno. Bueno, Si fuiste tan canchera, ahora bancátela también. claro, volvemos de nuevo. La pregunta es por qué es así. Una es porque es algo naturalizado, cotidiano. Y otra, o porque tiene una estructura perversa la persona que te lo dice. Pero por lo general, es como el derecho de piso, que es algo cotidiano, naturalizado. Esto es algo muy parecido. ¿Tá? Es algo muy parecido esto. Entonces, cuando tenés un paciente, primeriza, adolescente o complicada, entre comillas, obviamente, ¿no? Pues nadie es complicado en un proceso de parto, si uno se va acomodando como puede, como se le va saliendo. Sí, una persona adicta, capaz. O alguien vulnerable por distintos motivos, etcétera, te la enganchan ahí. ¿No? Que vos en el momento capaz que ni te cae la ficha, ¿viste? Que después te cae la ficha. Bueno, esos procesos son violencia obstétrica. Es una violencia que hace poco salió una ley, yo ahora no me acuerdo, después se las mando de última, pues es algo que es muy cotidiano, lamentablemente. Ese es un ejemplo de violencia ejercida desde el profesional de la salud al paciente. Hay muchas más. Hay muchísimas más. Cuando el enfermero o enfermera no puede hacer empatía con el paciente, que es una condición vital, ejerce también violencia, obviamente, ¿no? Principalmente con lo de tercera edad, que si uno no está preparado para trabajar con gente de tercera y cuarta edad, ejerce violencia. ¿Pero por qué ejerce violencia? Porque se le acaban las herramientas. Pues para ejercer violencia puede ser una estructura psicópata que tenga la persona, que se da. Puede ser que sea algo naturalizado, que sea algo cotidiano, como vimos recién, o puede ser que se te acaben los recursos. Llega un momento donde se te acaban los recursos
Hay Y veces no que tenemos... se tratan mal también, y si vos no sabés manejar eso y no sabés entender que no es personal, algunos enfermeros caen en tratar mal al paciente porque ese paciente no está lúcido, ese paciente no sabe dónde Claro. está enojado, y vos no te puedes poner a la altura de él y tratarlo mal tampoco. No, obvio, no, pero dentro, a ver, como que yo no sé, me pare ahora y porque no saben la definición de violencia, ponga a insultar a todo el mundo, no se puede. Tenés, por eso te digo, tenés distintas, ahí como se te acaban las herramientas, como cuando se te acaban las palabras. Y acá cuando se te acaban las palabras, acá cuando el enfermero o enfermera es corto o corta de herramientas, bueno, sí, obviamente una de las soluciones puede ser el tema violento, pero eso lo tenés que ver vos, lo tenés que rever. Y después tenés, como decía Josefina, creo, ejercer la violencia sobre los familiares, que también es muy cotidiano eso. Es muy cotidiano. Y a la inversa después tenés pacientes que ejercen violencia sobre el personal de salud, que también es muy cotidiano, principalmente insultos, eso, o O el negarse a... personal de salud a la familia de los pacientes. Sí, recién lo mandé, el de salud a los familiares, Sí. pacientes a personal de salud y familiares personal de salud, clásico. No aceptan a una noticia o te dicen no pueden hacer más. Bueno, no sé si vieron Carancho, la película de Darín. Es una película vieja. No. Hay una parte de una escena de violencia en el hospital que van 2 barra bravas. O sea, nada, se agarra a trompada 2 barra bravas, 2 barras, no me acuerdo cuáles eran, creo que es Almirante Brown y la Ferrere, me parece, no me acuerdo. Y cae en el mismo hospital y la protagonista creo que es médica y lo está atendiendo, se agarra a trompadas los 2 barra brava y le pegan a ella. Hay un ejemplo cotidiano de violencia entre lo que son pacientes hacia el personal de salud. Como se verá, la violencia hospitalaria es una violencia que se ejerce de distintos lados, puede ser es pluri, ¿no? Se puede ejercer de distintos lugares. Puede ser un encuadre de una estructura psicópata de la persona que lo ejerce, puede ser algo naturalizado, cotidiano, o puede ser que se acaben los recursos, no se acepte una noticia, o el enfermero o enfermera no tenga los recursos necesarios como para poder trabajar la situación y florezca la violencia, o el paciente no acepte el diagnóstico. No, son varios. Ahora, lo que voy es que es un ámbito ríspido. Entonces ustedes van a tener que ir generando distintas herramientas para tratar de evitar, evitar es muy complicado, pero tratar de que ese choque violento no los perjudique en mayoría. Generalmente es el tema de inclusión, el tema de solidaridad, el tema de no estar fragmentados. Bueno, es eso básicamente. Eso es violencia hospitalaria, bueno, la violencia obstétrica también, y el tema de la violencia obstétrica, saltamos violencia de género. Yo siempre pongo violencia de género porque me parece que está bueno repasar más ahora que los femicidios crecen cada vez más. No toda violencia de género termina en femicidio, pero sí termina en violencia. Entonces está bueno replantearse un poco y ver el panorama. Sí, está muy naturalizada la violencia de género. La violencia de género está súper naturalizada, es súper cotidiana y se da un montón de espacios. Muchos preguntan, ¿pero qué? ¿La mujer cuando ejerce violencia sobre el hombre no es violencia de género? No es violencia de género. La violencia de género se da en un encuadre de una sociedad en donde el hombre es considerado superior a la mujer. Lo podés llamar falocentrismo, machismo, patriarcado, como lo quieran llamar. Pero hay una condición de estructura, hay una condición de construcción social e histórica en donde al hombre se lo crearon como para que sea superior. Es eso. Entonces, por encima de la mujer. Claro, entonces, en una sociedad, o varias sociedades y culturas, donde la figura del hombre es superior, nada, vos ya estás en desventaja desde el vamos. Entonces vas a correr con una desventaja en la justicia, en los medios, en las áreas de salud, en todos lados vas a jugar siempre perdiendo 1-0. ¿Por qué? Porque la figura, la construcción histórica y social lo pone al hombre arriba y a la mujer abajo. Ya esto es bíblico, ¿no? Es todas las religiones, hermano, de la religión, un montón. Entonces, por eso violencia de género.
¿Está? Porque siempre la condición hacia la mujer es muchísimo más endeble que la condición hacia el hombre. Entonces siempre va a ser una violencia de género impartida desde el hombre hacia la mujer. Nosotros tenemos que entender el género, no desde la división biológica, ¿no? O sea, sí hay una división biológica que es aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, hombre, mujer. Bueno, eso es la perspectiva biológica. El género es una construcción, y vuelvo de nuevo también social histórica, de cómo uno percibe el deseo, el goce, lo cotidiano, la identidad. Entonces vas a tener varias condiciones de género. No sé qué yo, travestis, trans, bi, bueno, ahora está el concepto de no binario, etc. Ejercer violencia también es ejercer violencia de género sobre un travesti, sobre un trans, etc. ¿Por qué? Vuelvo de nuevo a lo de anterior. Porque hay una construcción social histórica en donde pone al hombre como figura central y con más poder sobre el resto. La que está más visibilizada es la violencia sobre la mujer, que es la que está más visibilizada, más mediatizada, etc. Y como decía, no sé, Josefina, alguna de las chicas, está más naturalizada. Sí, sí. Los últimos años, las últimas década y media, se está armando una forma jurídica, social, cultural, mediática, en la cual de a poco, muy de a poco, porque tenemos un femicidio cada día, se está tratando de emparejar, no es la palabra, pero se está tratando de dar derechos, dar más igualdades y muchísima más justicia, obviamente, a esta violencia para que se termine, ¿no? Desde ya. Lo que pasa es que es una lucha muy complicada porque tiene distintos frentes, no es solamente judicial, no es hacer el Ministerio de la Mujer o cultural, o ponerle una X, una palabra, o hablar todo, no es solamente eso, sino que va más allá. O sea, los mensajes cotidianos que tenemos, pero cotidianos, son mensajes netamente diferenciales a nivel sexista, pero va desde la propaganda, de Tinelli, desde, no sé, un montón de cosas que generan diferencia, ¿no? Por eso es muy cultural y muy social y es muy complicado el cambio. Hay que hacerlo de a pasos y hay que empezar a bajar línea por otros lados también. A lo que voy es, bueno, queda claro esto, ¿no? Porque es violencia de género y por qué no es violencia de género que una mujer, no sé, queme a un hombre. Eso es violencia, sí es violencia. Pero no es de género. No es de género, ¿por qué? Porque hay una construcción histórica, social y cultural en la cual pone la figura del hombre por encima de la mujer. Entonces ya empezaste perdiendo 1-0. Ya estás en desigualdad en todo, ¿no? Eso es por qué es violencia de género. El género hay que verlo no solamente de la división biológica, sino hay que verlo de cómo desde el deseo, del goce, de cómo uno se percibe. Entonces hay varias ramificaciones de género. Eso por un lado. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá que tengan o quieran acotar algo? No, profe. No, profesor. Bueno, bien. Violencia de género no hay una sola. Dale, decime. Sí. No sé qué Bueno, yo habló. mucho no sé de eso, ¿no? Pero, no, está rico. Dale. Pero el tema es que usted dijo que la violencia hoy en día está más tirando como... Ay, se te escucha re entrecortado, Torrico. Sí, sí. No, no importa, profe, después lo digo. No. Porque era igual lo mismo que usted dijo. Bueno. Bueno, después le decís cualquier cosita. No hay una violencia. Sí, porque me anda mal igual. Sí, tenés rojo, sí, es un desastre. Espero que termine el año que viene. No hay una sola violencia de género como no hay una sola violencia. La violencia máxima dentro de la violencia de género es la violencia física, que en muchas ocasiones termina en femicidio, ¿no? En donde generalmente el femicidio se justifica, dice yo soy celoso, miro a otro, no sé, bueno, siempre hay una justificación detrás, pero es una justificación que ya viene marcada, ¿no? A ver, hasta hace 10, 15 años atrás, no, me fui muy lejos, hasta hace 5 años atrás, había muchas letras de canciones
que hablaba, no sé, le pegué 3 tiros porque miró al vecino de enfrente, ¿no? Qué sé yo, tiro cualquiera, ¿no? Pero hay muchas, si ustedes analizan un poco así, pero leen un poco las letras de algunos autores, en general de todos los autores, sin más, sin menos, van a encontrar distintos resabios de cierta violencia. Pero no quiere decir que el tipo ese sea violento, no quiere decir que fulano de tal porque hizo la canción, no sé, le pegué con una zapatilla porque miró el del frente, no quiere decir que el tipo sea, no quiere decir que vaya a la casa y le pega a la mujer. Pero sí, hay una estructura, hay un mensaje en lo cultural, en lo social, ¿se entiende esto, no? Que ya está como naturalizado, como cotidiano, y dice, bueno, voy a hacer una letra que le pegue a la mujer, soy piola. Es lo que vende también, profe. Es lo que vende. Es lo que vende. Lo que pasa es que en los últimos años esto ya se pone en discusión, y esto es un avance muy importante que se ponga en discusión, ¿está? Está bueno que se ponga en discusión. Y es lo que vende, lo que decía ahí la compañera, es lo que vende. Y sí, lamentablemente sí. Bueno, ahora vamos a meternos después en el tema mediático y con las propagandas y qué sé yo, que nada, también hay mucho con eso. A lo que voy es que hay varias violencias y hay varias violencias de género. La física es la máxima, en donde termina generalmente en femicidio. Por eso es importante. Acá hay enfermería, es un espacio donde hay muchas mujeres, en donde se logra detectar algún tipo de violencia, aunque sea de baja densidad, que se repite cotidianamente, lo mejor es empezar a desplegar alarmas, ¿no? Y ni hablar cuando la violencia es de terna física. Y física no hablo en el golpe. Hablo en agarrarte fuerte, en zamarrear, ¿no? Hay cosas que hay que empezar a verlas y tienen que despertar alarmas. La violencia física a veces termina en femicidio. De hecho, tenemos un femicidio cada 20 y pico de horas, creo que cada 27, 28 horas. Esa es la violencia máxima. Después tenemos otro tipo de violencia. Yo se la había detallado. Bueno, igual se la voy diciendo porque ya la sé. Tenés la violencia económica. La violencia económica es una violencia que se va armando a lo largo del tiempo. Y es una violencia muy silenciosa. ¿Qué es la violencia económica? Es, vos no trabajés, quédate tranquila, quédate cuidando de los pibes que yo salgo a laburar. O, bueno, ponemos la casa de tu mamá a nombre mío y tuyo. Qué sé yo, no sé. No, pero ¿para qué vas a ir a estudiar si con el trabajo mío alcanza? Por ser un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hables con tu hermano o con tu hermana, él solamente te quiere dar plata. ¿Qué pasa acá? Hay un trabajo de tiempo en donde la mujer se le corta una vía fundamental, que es el dinero. Vos sin dinero no podés hacer nada. Vos tenés que irte de tu casa un día, no tenés laburo, no tenés dinero, nada, quedás ahí. Entonces, es una forma de aislarte. ¿Cómo? Te cortan la independencia. Claro, después te quedas en pelotas, digamos. Te corta la independencia, porque vos no trabajaste, no estudiás, no haces esto, no haces lo otro. El día de mañana, cuando te caiga la ficha y te quieras ir, ¿dónde vas a ir? Si no tenés ni para las tarjetas sube. Aparte te peleaste con familiares o con amigos, que ahora vamos a ver, pues es la simbólica. Quedás aislada. Ahí ya tenés un pelito complicado. Después tenés la violencia simbólica, que la violencia simbólica es cuando te ataca el tema conducta. Por ejemplo, cuando ataca el cuerpo. La violencia simbólica ataca mucho el cuerpo. ¿Para qué te vas a poner, no sé, salís a comer con tu pareja o al cine o a dar una vuelta? ¿Por qué te pones esta pollera? ¿Por qué te pones estos pantalones? ¿Por qué te pones este escote? ¿Por qué te peinas así? No es todo simbólico. ¿Por qué pensar de esta manera? ¿Por qué lees esto? ¿Por qué estudias esto? O la típica, ¿así te vas a vestir? Claro, así te vas a vestir, si venís conmigo, no sé, bueno, esa es simbólica, ¿no? Cuando ataca el cuerpo, cuando ataca el pensamiento, cuando ataca las conductas. No te juntés con esta amiga porque te llena la cabeza. Esa es simbólica, ¿no? También te va aislando y es parte o es
el ingreso a la violencia psicológica. Que la violencia psicológica ya es un poco más arriba, ya no es tan, ya empieza media y alta densidad, que es la humillación, el descrédito, perderte como persona, que no tenés valor, te dicen, vos vas a trabajar de esto, si no podés, no sé, cuidar al pibe. Te tirando cualquiera, ¿no? Las cotidianas. La psicológica te vas socavando de a poco, te vas socavando tu autoestima, te humilla, también te aísla. Entonces tenemos la económica, la simbólica, la psicológica, la física, la laboral. Hay una compañera había hablado. La laboral es cuando recibís, por ejemplo, acoso. Es muy clásica el acoso del jefe a la empleada, a la subordinada o de los mismos compañeros. O cuando sos estudiante también, porque a mí ¿Cómo? me pasó el hecho ¿De de qué? ser estudiante de una carrera y vos vas a ejercer tus prácticas, es como que los enfermeros usan ese poder que tienen porque están encima tuyo y saben más, o porque Sí. ya tienen un título, entonces aprovechan y es como un acoso, es como que se Claro. aprovechan de su poder. Exacto. O te dice, no sé, ¿qué necesitas? Tal cosa. Ah, bueno, después de la salida vamos a tomar, no sé, vamos a comer, vamos a tomar una cerveza. Eso. Sí, real. Y vos, ojo, capaz que, a ver, te puede gustar el chico y aceptás igual, no hay problema, pero la cosa es cuando no tenés deseo sobre la otra persona y lo tenés que hacer sí o sí porque estás en un problema laboral, ¿se entiende esto? ¿No? Hay una presión ahí que parece, a simple vista parece a simple vista no parece algo simple, hasta algo inocente, pero en realidad atrás está ejerciendo una presión, porque está ejerciendo una presión el tipo. ¿Entendés lo que te digo? Se ejerce una presión. Esa es la laboral también es que ganes menos plata, que no te den el puesto superior, ¿por qué? Porque sos mujer y puedes quedar embarazada, porque puedes faltar por problemas biológicos o problemas de conducta. Bueno, hay toda una movida en donde se desplaza a la mujer de ciertos centros de poder por la cuestión de ser mujer, ¿no? Tenemos entonces la física, la psicológica, la económica, la simbólica, la laboral, la familiar también, la intrafamiliar, en donde, bueno, ojo acá, porque puede ejercer la violencia pareja, marido, esposo, pero también puede ejercer violencia hijo sobre la figura de mujer, sobre la figura de madre. Pasa eso. Hasta hay golpes, hasta llega a la violencia física. A ver si me olvido alguna violencia más. Cuando las mamás son grandes, profe, las mamás son abuelitas, ya los hijos que están grandes, a veces ejercen mucha violencia sobre sus mamás. En una época, yo no la di este año por una cuestión de tiempo, pero hay una patología que es creo que se llama patología de la abuelita, algo así, que es. No, síndrome de la abuelita es. Es así, es. Vos tenés 2, 3 pibes, ¿no? Eso, 8, 9, 10 años. Y se los empezás a dejar a tu vieja, o a la vieja a la madre, o a la vieja, no, a la madre, de tu mujer, de tu marido. A tu suegra. A los suegros. Empezás a dejar a los suegros. Y los suegros se copan en mucha ocasión, entonces se empiezan a aprovechar esa situación. Entonces le empiezan a dejar a los hijos, y le causa un estrés a una persona de 70 y pico de años, que no es la misma ocasión de estrés a uno de 40, 50, 30 años. Creo que se llama síndrome de la abuelita, algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y esto genera y desemboca en enfermedades coronarias, bueno, enfermedades ligadas al estrés. Se llama, creo que síndrome de la abuelita, algo así se llama. Bueno, estas son las violencias que se dan dentro de la violencia de género. La violencia de género tiene una característica. Hay una película que se la pueden ver, yo la pasaba hasta el 2018 la pasaba, que se llama Te daré mis ojos. Es una película española, no sé si la vio alguien acá, se llama Te daré mis ojos. Te daré mis ojos es una película española de la década del 90, en donde queda recontramarcada los ciclos de la violencia de género. Y ahora vamos a ver qué son los ciclos de la violencia de género.
Si la pueden ver, esa película está online, la pueden bajar, la buscan, la bajan, es buenísima. La violencia de género tiene varias violencias, como vimos recién, pero también tiene un ciclo. El ciclo es el siguiente. El primer ciclo de todos es la acumulación de la violencia, la acumulación del violento. Va acumulando, ¿no? Va acumulando por medio de los celos, va acumulando por medio de conductas agresivas, va acumulando por medio del chiste, por medio del comentario, va acumulando. Y llega un momento en donde explota. Puede decantar en violencia física, ¿no? Puede el golpe, el zamarreo, etc. Después, o sea, tenemos la acumulación de la violencia, la explosión de esa violencia, que puede estar en violencia física, y después hay un periodo denominado luna de miel. ¿Por qué se denomina luna de miel? Porque es un periodo en el cual el agresor se acerca y vuelve a seducir a la víctima. Entonces, ahí va a estar todo bien, la invita a comer, le hace regalos, la entiende, bueno, hay todo un proceso que puede durar más, menos tiempo, hasta que de nuevo está la acumulación. Por ejemplo, la clásica son los celos, ¿no? Miraste al del frente, miraste al otro, saliste con una pollera corta, una acumulación. Y después, tac, de nuevo, ejerce la explosión. Son 3 fases, ¿no?, que hay. En esa película, Te daré mis ojos, se ven esa fase de manera nítida y re buena, aparte, porque aparte es toda una problemática interna que hay. Esa película la recontra recomiendo. Entonces tenemos violencia de género. Se da porque hay una construcción social histórica sobre la figura del hombre como superior. Son varias violencias que hay y a la vez cuenta con 3 fases circulares, ¿no? Que son las que dije recién: la acumulación, la explosión de la violencia y finalmente la luna de miel, y después vuelve el círculo a armarse nuevamente. Los últimos 5 o 10 años, más para mal, más para bien, más, como uno lo pueda ver, hubo un avance en el tema. Los femicidios son castigados con el doble de pena, bueno, inclusive dentro de los medios hay un discurso que va cambiando. Ahora, y acá me enganchó un poco con el tema de estereotipos, etc. Ahora, como decía antes, la violencia de género se alimenta de distintos lugares. Uno de los lugares donde se alimenta son los medios. Los medios entendemos todo lo que sea mediático. Entendemos televisión, entendemos radio, entendemos diario, revista, libros, películas, series. Y entendemos también las redes sociales. Las redes sociales en los últimos años tienen una influencia destacante. Eso es todo lo mediático, ¿no? Y la publicidad también, ¿no? Ahí hay una alimentación también de violencia de género. Ahora está un poco cambiando el discurso, pero sigue manteniendo. La publicidad sigue siendo netamente misógina. Generalmente las publicidades que vemos nosotros, siempre la mujer está en un segundo plano, o está en un primer plano cuando tiene que limpiar el baño, tiene que limpiar la cocina. Por ejemplo, la de Mr. Músculo, ¿no? Está limpiando y de golpe aparece el superhombre que le soluciona todo. O la de los autos, ¿no? Ahora no, la verdad por el tema del tiempo no puse ejemplos, pero ustedes lo ven, los ejemplos siempre. La del auto siempre el que maneja es el hombre, la mujer está al lado. Siempre hay una visión de que esto se construye todo el tiempo, los procesos de sociabilización también se construye, que la mujer es débil, que la mujer necesita protección, que la mujer es enamoradiza, que la mujer debe vestir de rosa, que hay toda una idea, ¿no? Una construcción que alimenta esta idea de la figura del hombre arriba, que sea superior. Y los medios y la publicidad en particular lo alimentan cada vez más. ¿Y qué crea? Crea lo que denominamos nosotros estereotipos. El estereotipo es armar la imagen, la idea, muchas veces cerrada, de algo. Entonces te arma la idea, la imagen de la mujer que tiene que estar en la cocina, que tiene que estar limpiando el baño,
que tiene que estar con el marido, que tiene que estar, que es débil, que... Fíjense ustedes las propagandas de... ¿Vieron las propagandas de Igual todo eso, constipación? profes, Sí, o sea, todo eso hasta hoy en día existe, existe, claro, sí, ¿no? Sí, existe. Se está poniendo en duda, sí, pero existe. Hay una propaganda que son de productos para el que está constipado. Y fíjense que siempre la persona que está constipada es mujer. Nunca la es un tipo mujer. Sí. constipado, nunca, jamás. Como esas hay un montón, se ponen a hilar fino, encuentran 500 cosas de estas. 500. Ahora más o menos, pero había una época que era peor, en los 90 era terrible. Había propagandas, estaba la de piña colada, no sé, alguno que tenga un poquito más de 35, 40. Piña colada es una bebida. Y en piña colada aparecía la mujer con un golpe en el ojo. Y decía, me dio la piña de mi vida. Yo la pasaba a veces. Bueno, a ese nivel. En la década del 70, en la década del 80 era pero una locura, eran las propagandas. En la década del 50, en la década del 60 había como una revista, había estas revistas, ahí en esa época empiezan a surgir muchas las revistas de temas de mujeres también, que es cualquiera, en donde había toda una guía de cómo tratar al marido. O sea, no hacerlo enojar, que cuando viniese del trabajo, no sé, hacerle masaje, prepararle la comida a tiempo y forma. Porque yo no lo uso ahora, ya le digo, por una cuestión de tiempo. No estamos en clase, pero hay toda una... Después se nos mando cualquier cosa en el modo. Había una revista que tenía un capítulo que era cómo tratar al hombre. Entonces el tipo venía a laburar y vos tenías que tener me acuerdo que era, tenías que tener la comida hecha. No tenías que hablar fuerte, pues se podía enojar, cosas así, ¿no? Llegaba la pareja de mi mamá y el hijo era costumbre de que te saco los zapatos, papá, Bueno. te recojo en tu lugar y mientras mamá cocina, era todo muy así antes. Exacto. Bueno, esa revista especificaba la conducta de la mujer cuando llegaba el marido a casa. Se las voy a mandar. No sé si no era para ti. Era para ti de los 70, me parece. No me acuerdo bien. Pero era así. Era como decís vos, tal cual. Es así, sigue siendo igual. Obviamente, lo bueno que está ahora es que podemos discutirlo, se puede hablar, se puede marcar estos límites que son terribles, ¿no? Bueno, entonces se crean estereotipos, que el estereotipo es una idea errada sobre una figura de algo, en este caso, de algo o de alguien. En este caso, sobre la figura de la mujer, ¿no? Va creando todos estereotipos que alimentan esta visión del hombre como figura central en la sociedad. Bueno, está miles de frases, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, podemos estar toda la tarde hablando de frases y de condiciones machistas que generan toda una movida en la conducta de la mujer para atrás, negativa. Y tarde o temprano desemboca esto en actos de violencia, que pueden ser, vuelvo de nuevo, ¿no? Microviolencias que se den todos los días, como decía acá la compañera, bueno, que venía, le sacábamos los zapatos, eso. O en hechos, si la estructura es más complicada, en hechos de violencia ya ejercidas de manera golpes, etc. También esto, ojo, esto se da en todas las edades, pues es violencia también, ¿no? En el fondo es violencia, en todas las edades, extractos sociales, ¿no? Porque el que tiene más guita no lo hace, el que tiene más guita capaz que tiene la posibilidad de tener un mejor abogado y de ocultar las cosas mejor. Se da en todas las edades, ni hablar ustedes tuvieron seguramente la clase de ese ayer, tenían noviazgos primerizos o noviazgos adolescentes, en donde es un campo no siempre, pero es un campo fértil a veces para generar cierto tipo de violencia. Bueno, ni hablar en los boliches, a usted no le tengo que decir absolutamente nada, lo que son cuando vas a bailar o cuando sales en la calle. Todavía se sigue viviendo eso, imagínense hace 15, 20 años atrás. La mayoría acá son relativamente jóvenes, pero si en las que tienen un poquito más de 40 o 35, la situación era muchísimo más complicada. Mucho más complicada. Hoy sigue siendo complicada, sí. Sigue siendo complicada, pero hay espacios de apertura, que hay que seguir laburándolos y ejerciéndolos. Los estereotipos. Entonces se generan estereotipos. Los medios de comunicación, las redes sociales van generando estereotipos. Hablamos recién del estereotipo que se le crea a la mujer, pero también hay estereotipos que se le crean al enfermero, /enfermera.
esto también es una cuestión de analizarlo un poco. Los medios y las redes crean estereotipos, y la cagada de esos estereotipos es que a vos te encasilla. Te encasilla el estereotipo, te va encasillando y punto. Entonces vos tenés el estereotipo de la enfermería. Tenés a la enfermera dependiente, a la enfermera sumisa, a la enfermera que depende del modelo médico hegemónico, a la enfermera que... Esto es lo que te va creando los medios y las redes, ¿no? A la enfermera que depende del médico, la ayudante del médico. Generalmente, la enfermería es un campo de mujeres. Está feminizada el tema de la enfermería. Al hombre lo invisibiliza. Es muy raro ver un enfermero hombre. Hay, pero generalmente en las películas, en las series, en las redes ponen a la enfermera. La enfermera sexy es un clásico. O la enfermera silenciosa, la que no tiene que hacer ruido, la que no tiene que hablar, la que no tiene que decir de más. O sea, entonces te ponen a una profesión como enfermería que no hay conflicto, que es ayudante del médico, que depende del médico, no hay conflicto dentro de la enfermería, no existe el conflicto. Está dedicada a curar y a cuidar al paciente, punto, nada más. No hay conflictos internos, no hay acoso laboral, no hay problemas laborales, no ganan siempre bien. O sea, se crea un estereotipo de esa manera en donde encuadra la profesión de enfermería con características netamente de la mujer, con características en donde el conflicto no existe, a características sexys en algunos momentos, de fantasía, y eso, y punto. No hay, el resto no sale. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque encasilla la profesión. Y como te encasilla la profesión, el otro, nosotros sabemos cómo es la movida, más o menos tenemos una idea, pero el otro o la otra que está en la calle, que no tiene un acceso a lo que son clases de enfermería, los hospitales, los tiene de manera esporádica, se queda con esa imagen, con ese estereotipo. Entonces lo que hace es acotar el campo de desarrollo de la enfermería en el imaginario de la otra persona, de los otros. Queda acotado. Y después es un problema. Entonces tenemos esto, ¿no? El tema de violencia de género, los estereotipos, tanto para la mujer como para la enfermería. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, porque las clases así no son las clases en el aula, no pudimos tener una cursada realmente como yo quería. Yo quería otro tipo de cursada, querían que ustedes hagan un trabajo práctico final con algunos de estos temas, quedaron un montón de temas afuera, quería hablar de terapia intensiva, abierta, tenía ganas de ver tercera edad y cuarta edad, lamentablemente nada, quedó afuera. A mí me gustaría haber hecho otra cursada, aparte ustedes son un grupo bastante interesante para trabajar en el aula, lamentablemente tampoco el año pasado lo pudimos hacer, entonces fue medio cortado. Pero bueno, acá este sería el último tema de la materia, ¿no? Sí, las clases en el aula son más divertidas, profe. Vos estuviste conmigo. Un año hicimos clases con vos y con alguna compañera más, pues la pasábamos mejor en el aula, pasaba mucho mejor. Pero lamentablemente era lo tuvimos más dinámico, había más ida y vuelta. Claro, sí, estaba más copado, era más... O sea, profe, que no es que nos cuesta más a nosotros, es difícil esta metodología, ¿cierto? Porque a mí me pasó que yo estuve con usted en el inicio y en un mes aprendí un montón. Y ahora soy ruso, y ahora con las clases así me cuesta horrores, pero no sé por qué. Usted que es profesor sabe que es más difícil así. O sea, no es que somos nosotros quizás los burros, porque a veces me siento incapacitada. No, es la metodología de transmisión de construcción del conocimiento. No es que... Igual hay grupos y grupos, Yo, los grupos, por ejemplo, los del primer año es otra cosa, el de usted es mucho más cerrado, ¿no? Es otra cosa. Pues son los grupos, ¿no? No, es más difícil darlo. Es más difícil que lo entiendan ustedes, yo también, o sea, a mí me cuesta, porque ¿cuántos somos? 20 que hay acá. Y yo no sé cuántos están conectados. Yo sé que hay
4 caras, 5 caras y 4 o 5 que me hablan, pero después capaz los 15 están en otra, están durmiendo, ahí aprendieron todo. Pero no, se entiende esto, no, capaz que no están los 20, 25 conectados. Que está todo bien, no sé, yo también he hecho cursos y a veces ponía la cámara y tenía que hacer otra cosa. Y está bien que sea así en un punto, ¿no? Tampoco los exámenes, no sé yo, un examen por el modo, está todo bien, ¿qué violencia de género? Pero la idea es armarlo de otra manera. Yo tenía ganas de terminar con un trabajo práctico, como siempre termino la cursada, que están buenos, porque hacen trabajos prácticos por grupo y lo defienden. Estaba más bueno, pero lamentablemente no se pudo. No se pudo. ¿Y ustedes? Si alguno necesitaba nota, usted le hacía preguntas directamente a la persona. En persona, le daba una mano con el tema de hacer un oral, qué sé yo. Lamentablemente a ustedes les tocó primer y segundo año, qué sé yo, no sé. Ahora tercero capaz que lo hacen, yo calculo que el año que viene ya la situación va a estar un poco mejor y van a estar en el instituto. Pero bueno. Ojalá. Nada. Ay, ojalá. Sí, porque ya está el tema de la vacunación y qué sé yo, no creo que haya problemas ya. Ya el año que viene creo que la cosa va a estar un poco mejor. Tenemos alguna pregunta, alguna duda que tengan, no sé, que me quieran preguntar en general, pues. El parcial, ¿cómo va a ser, claro, profe? El parcial es en modo, lo mismo que el anterior, 10 preguntas. Y tenemos... Profe, un poquito más de tiempo, por favor, soy ruso. Sí, habíamos acordado 1 hora 20, parcial. No, usted dijo que nos iba a dar 10 minutos más. Bueno, una hora 20. Igual no le puedo dar mucho. 1 hora 20. Me tengo que ir en 5 partes, 1 hora 20, 1 hora 15 más o menos. ¿Qué? Puede redondear en 1 hora y media igual. No puedo porque me tengo que ir a un colegio. Una excepción, por favor. 1 hora 20 lo van a hacer tranquilos. ¿Qué les voy a tomar? Es la pregunta. Todo lo que es historia social y cultural de la enfermería, lo que vimos, eso va todo. Modernidad, lo de la India, lo de China. Sí, eso va. Lo modernidad, que es la modernidad. Florencia Nightingale y su tiempo también. Globalización, todo. Globalización, bueno, lo que vimos hoy. Y. Lo de necropolítica, eso también. Eso, yo estoy media en el aire con eso. Ayer me vi 4 videos de necropolítica para entender. No, pero pará, porque necropolítica no es solamente. Ojo, necropolítica es una. Sí, es terriblemente inmenso el concepto. Claro, el concepto de necropolítica es un concepto que viene de la década del 30, que lo agarró Foucault. No te veas necropolítica porque te va a hacer un batete en la cabeza. Vos lees. Sí, casi me mareo. No, porque necropolítica no lo usan solamente en salud, sino se usan en un montón de lados necropolítica. Vos tenés que centrarte en lo que dice Clara Valverde, que necropolítica es una conducta política que le pega a los más débiles, ¿no? Y más en un entorno de globalización y neoliberalismo. Los más débiles son aquellos que están excluidos, los de tercera edad, los enfermos crónicos. Cuando Valverde Valverde usa un concepto que es paro. El paro es el que no tiene trabajo, ¿está? Sí. El paro es el que no tiene trabajo, porque hablan en gallega, en catalana. Sí. Los españoles hablan de paro. Yo no pude encontrar la nota igual, no la pude encontrar de vuelta. La otra vez la había leído, pero no la pude encontrar ahora. Está en modo, Ruso. Lo voy a buscar. Lo subió al modo. Está en modo. Sí, pero lo había subido en un link, y no sé de cuál, pero no importa, lo busco, no pasa nada. La clase pasada, la clase de... Hay un sonido, corta el sonido. La clase del 11... Es de Elizabeth. Elizabeth, ¿puedes apagar el audio? Es la clase del 11 de junio. Ahí lo tenés, Ruso. Anterior. Claro, es la anterior. Necropolítica es eso. Y necropolítica a lo que va es que todos podemos ser víctimas de la necropolítica. ¿Por qué?
Porque el día de mañana uno puede quedar sin trabajo, puede quedar en paro, como dicen los gallegos, puede caer en una enfermedad crónica, bueno, puede entrar en tercera o cuarta edad, etcétera. No está nadie exento. Okay. Y el hecho, para decir un poquito más, el hecho de pensar de que no vas a caer en las garras de la necropolítica es lo que te hace no tener empatía con el otro. Lo que se es, yo te lo resumo en una frase, este es pobre porque quiere, ¿me entendés? Este es pobre porque quiere, yo laburo, me gano el pan de cada día, no soy pobre, entonces yo nunca voy a ser como ese. Pero al día de mañana te quedas sin laburo, o te rematan la casa, o quedás viciado, etcétera, y terminás abajo del puente como el que estaba abajo del puente, ¿se entiende, no? Cuando lean a Clara Valverde tenés paro, que paro es el desocupado, y van a encontrar otra palabra que es desahucios, o desahuciado. Desahucios son los que a los que lo rajan de la casa, a los que lo desalojan. Van a encontrar esas dos palabras, desahucio, desalojado, paro, tipo desocupado. Lo van a encontrar porque los españoles hablan con ese concepto. Ordenador, computadora, gilipollas, boludo, no sé. Bueno, son así. Bien, tenemos el parcial el martes. 11 de la mañana más o menos. 11, 11 y 10. Vamos a hablar. ¿Qué? Decime, Torrico. Disculpe. Bueno, yo por ejemplo, a mí me cuesta mucho explayarme de la manera que quizás usted quiere, ¿no? Porque yo cuando explico, lo explico a mi manera, por ahí. Está bien. Mientras me quede claro, el drama. El tema es que no me hagas un choclo. Que no me explique necropolítica. Lo que yo sé de necropolítica es que la necro es esto y la política lo otro es no. Pero más o menos si me podés explayarlo, por eso les doy 15, 20 minutos más. Bueno. Igual las preguntas son más o menos preguntas que vimos. Dale. Sí. Profesor, ¿y el trabajo práctico tiene devolución para tener ideas si hicimos bien? Sí, voy a ver si se los puedo entregar antes del lunes y les voy a poner abajo, está bien, falta esto. Igual el trabajo práctico es una parte, les puse creo que el paradigma. El tema del paradigma. Ah, paradigma va también, sí, el trabajo práctico voy a ver si se los puedo volver el fin de como para que tengan una idea. ¿Alguien? Profe. Bueno. Bueno, tienen el martes el examen, así que nada. ¿Alguna duda que tengan, pregunta que me quieran decir? Una duda. La nota, profe, la nota. A partir de que... Sí. No, voy a ver del 4 al 7. Bueno, mirá, a ver, los que se sacaron. A ver, esto se promociona. Hay dos instancias de examen. El parcial 1 y el parcial 2. El parcial 1 lo tuvimos en mayo y el parcial 2 lo tenemos ahora. ¿Está? Presten atención porque ya me hicieron varias preguntas con esto. Si vos te sacás 7 o más en el parcial 1 y 7 o más en el parcial 2, o sea, te sacás 7 o más en los dos parciales, promocionás la materia. ¿Qué se entiende por promocionar la materia? No vamos más. Te firmo la libreta y seguís con tu vida. Si te sacás, si no te sacás 7 o 7 más, y te sacás entre 4, o sea, te sacás 4, 5 y 6, en uno o en dos parciales, vas a final. ¿Qué quiere decir final? Nos juntamos en una fecha determinada por la institución y te tomo un examen. La pregunta es, ¿qué me tomás en el examen? Yo te voy a dar 10, 15 preguntas, un cuestionario, y yo te voy a tomar en base a ese cuestionario. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto, profe. Bien, ahora, ¿qué pasa? Bien, profesor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿En qué fecha más o menos, o sea, cuando terminen los chicos con recuperatorio, recién ahí nos va a pasar el cuestionario para estudiar? El parcial. Sí, yo el cuestionario se los envío, lo subo al modo, se los envío. ¿Cuándo es la fecha de final?
no sé, creo que la fecha de final... El 3 de agosto a las 8 de la mañana. Ahí está, gracias. La primera fecha es en agosto. Después van a tener una fecha en diciembre y otra fecha en marzo. Ustedes pueden elegir la fecha que quieran. La recomendación mía, y si pueden venir en agosto, vengan en agosto. Si pueden venir en diciembre, vengan en diciembre. ¿Por qué? Porque después se olvidan de la materia. ¿Está? Y la tienen que dar esta materia porque si no pueden hacer otra materia. O no pueden aprobar otra materia que es la de, no sé si psicología del paciente, no sé cómo se llama. Bueno, o materno, hay algo que no pueden hacer. Así que traten de sacársela. ¿Está? Ahora, la pregunta es, el primer parcial no vine, o me saqué un 3, o me saqué un 2, o me saqué un 1. ¿Qué pasa? Bueno, en el segundo parcial te tenés que sacar 4 más de 4. Y después tenés que venir al recuperatorio, que sería el primer martes de julio, y dar un examen. ¿Y cuánto me tengo que sacar? Tenés que sacar 4 más. Entonces, si das bien el recuperatorio, recuperás el primer examen, que diste mal o estuviste ausente. Te fue relativamente bien en el segundo, te sacaste 4 más en el segundo, vas al final. ¿Qué pasa si no vengo el próximo martes? O me saco 1, 2 o 3 el próximo martes. Idem. Tenés que venir el martes de recuperatorio y levantar la nota esa. Y si me va mal en los dos, o sea, en uno estoy ausente y en otro me saqué 3, o en el primero me saqué 1, 2 y 3, y en el otro me saqué 1, 2 y 3, nada, nos vemos el año que viene. Recursás. ¿Quedó claro? ¿Cómo es la movida? Sí, profesor. Bueno, dale. Una cosa. Esto es importantísimo. Yo, el material, la materia, generalmente, esto se lo voy a decir hoy y no va más. O sea, no se lo repito más. La materia que hago yo cambian. A veces cambia el contenido, cambia el tema. La materia del 2021 de fundamento no es la misma que la del 2020. Hay cositas distintas. No todas, pero hay cosas distintas. No es la misma que la del 19, 18, 17, 16 y así sucesivamente. Cambian, hay cosas que cambian. Lo afirmo, profe. Bolsa, bueno, Josefina. Y no sé si hay alguna más por ahí que lo... Yo, la materia esta, las cosas se van, se pierden. Saco los archivos, rompo los papeles. No está más. No está. El año que viene, cuando la tengo que hacer, la armo de nuevo, me cuelgo y la armo de nuevo. Hay alumnas que me dicen, che, ¿tenés el material? No está el material. No existe el material. No hay más. O sea, el material, ustedes bájenlo de modo, lo ponen en una carpetita, lo ponen en un pendrive, lo imprimen y lo tienen ahí. Sí, yo ya me lo imprimí todo. Está bien, tenero. El material no vuelve. Es un material que no vuelve nunca más. Porque hay alumnos y alumnas que me piden del 2016, del 2017, que tienen que aprobar la materia para recibirse, capaz, que me quieren dar final y me piden el material. Y yo le digo, el material del 2017 no existe más. Me dice, ¿cómo puede ser? No existe. Ya está. Entonces aparece tiene que buscar una vez y después y se lo trae a la tierra. Se lo trae a la tierra, Josefina, desaparece sin edito. No está mal. Así que mantengan el material, guárdenlo el material. Yo igual les voy a enviar como unas preguntas, son 10, 15 preguntas para el final, y bueno, eso, así que, nada. Yo ahora, bueno, los que me entregaron el trabajo práctico, yo después se los voy a tratar de devolver, así tranquilos para que lo vean, los errores que tienen o no, y después nada, o sea, vayan leyendo, dudas que tengan me mandan al mail, yo lo contesto, y es alguna duda que me quieran preguntar, algo. Profe. ¿Qué? Una duda que tenía sobre, porque me quedó, cuando usted dio el trabajo práctico, ahí me di cuenta que tenía una duda sobre el... ¿Cuál? Teoría hegemónica. Ah, idea hegemónica. Claro, si me puede decir algo ahora, en este momento, porque yo lo busco por todos lados y es diferente. La idea dominante. Es una idea dominante que persevera durante un tiempo. Es eso, ¿eh? Ojo, porque hegemonía es un concepto que uno te va a decir una cosa y otro otra.
Claro. Te va a decir, es un grupo reducido que domina un grupo mayoritario. No. Idea hegemónica es una idea, es el paradigma de idea hegemónica. Es una idea que domina durante un tiempo. Ahí está la idea hegemónica de la gran tradición. Claro, de los mismáticos. De los miasmáticos. Esa es una idea dominante que domina durante un tiempo. Después la va a cambiar con otro paradigma cuando viene Pasteur y qué sé yo. Sí. Pero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Le quería preguntar si usted me puede dar una definición con sus palabras para yo entenderlo, porque me pasó algo similar, que busco y encuentro cualquier otra cosa que no la puedo entender. A ver, ¿cuál es? Miasmas, los miasmas. Sí, porque son conceptos que se utilizan en varios lados. El miasma es una idea que estuvo muy de moda durante la época de Florence Nightingale, 17, 18, 19. Ellos entendían que la enfermedad se daba producto de algunas características, como por ejemplo... De la genética, de... No, eso es otra cosa, Se daba producto del encierro, se daba producto de la falta de ventilación, se daba producto de la falta del sol, se daba por la suciedad, por la mugre, por eso se daba el miasma. El miasma era eran como lugares fétidos que incubaban la enfermedad. Era eso. Sería salubridad. Por eso después ellos trabajaron en lo que eran las cloacas y los desagües y los baños y eso, ¿no? Exacto, en parte eso. Porque en esa época todavía no había una idea clara de transmisor, de patógeno transmisor. Por ejemplo, la fiebre amarilla recién a principios del siglo XX se dan cuenta que la transmite un mosquito. Antes no sabía que la transmitía un mosquito. ¿Por qué? Porque no estaba todavía desarrollado el pensamiento, la ciencia y la técnica para determinar que un mosquito transmitía la fiebre amarilla. Entonces tenían que buscar la causa en algún lado. ¿Y dónde la buscaban? Y bueno, los enfermos están cerca de lugares donde se acumula el agua. La enfermedad la genera la acumulación de agua. En parte estaba bien. ¿Por qué? Porque la acumulación de agua generaba mosquitos. Los mosquitos transmitían la enfermedad. Lo que pasa es que a los chabones les faltaba una parte, la transmisión de los mosquitos, y quedaba solamente el agua. Entonces decía, claro, la acumulación de agua es caldo de cultivo para la fiebre amarilla, o para el cólera. Si vos tomás agua servida, y bueno, muy posible que te agarres cólera, siempre y cuando esté la bacteria del cólera. Lo que pasa es que los tipos no tenían todavía la pata de la bacteria del cólera, ¿se entiende, no? O sea, acertaban a medias. Por tomar el agua contaminada, nada más, pero no sabían el porqué. No sabían, era el agua contaminada, pero está bien, en parte tenía razón, era el agua contaminada. Lo que pasa es que ¿qué la contaminaba el agua? En la bacteria colitis no sé cuánto era la del cólera. ¿Se entiende, no? Cuando viene Pasteur, ¿qué hace? Viene de una línea de trabajos de bacterias, virus, hongos, etcétera, que es lo microbiológico, y el tipo dice, no, pará. Acá empezamos a descubrir otras cosas. Empezamos a descubrir un mundo invisible, que es un mundo distinto al de la gran tradición. La gran tradición tiene razón, sí, tiene mitad de razón. O sea, está el avance en la microbiología, ¿no? Claro, y ahí es donde empieza a surgir todo el paradigma de la microbiología, de los estudios... Con Koch, que después creo que la tuberculosis se vació de Koch, sí. Pasteur, bueno... Nada, que es un... Sí, como que ellos dos fueron en esa época los impulsores y lo que derribaron la... Sí. Claro, la que empiezan a derribar de a poco la idea del viejo paradigma. Pero atención, exacto. ¿Por qué? Porque los de la vieja tradición tenían algo de razón. Porque en realidad las aguas acumuladas transmiten la enfermedad y sí. Lo que pasa es que dentro de esa agua acumulada se genera el mosquito que transmite la fiebre amarilla. Entonces, hay bacterias. Hay bacterias. Ahí empiezan a hacer toda una política de salubridad, que es las cloacas, que de hecho las políticas de salubridad más las vacunas son las que generan una expectativa de vida mayor. ¿Está? ¿Se entendió lo del miasma? Sí, creo que Decime. Espero que estén grabando la clase. Así la estaban grabando, sí, la estaban grabando. Decime, Alexis. Sí, creo que no estaban
estaban bien rumbeados en el sentido de que buscaban por las malas condiciones ambientales. Lo que le faltaba era el instrumento que permitió el descubrimiento de los microorganismos, que era el microscopio. Claro, había un desarrollo del microscopio con la revolución de la óptica, pero, a ver, no es que, exacto, desarrollaron el microscopio, pero el desarrollo del microscopio como instrumento técnico que aportó la ciencia, lleva su tiempo, ¿no? Y capaz que 100, 200 años tardaron. Es un poco lo que está pasando ahora con el tema de la genética. O sea, la genética, el paradigma de la genética recién ahora se está abriendo y estamos trabajando el tema de la genética, los ARN, el ARN mensajero, etc. Está trabajando recién ahora. Capaz que de acá a 80, 90 años, ya la genética hace un paradigma dominante y salga otro después. Pero sí, estaban bien rumbeados, iban bien. Lo que pasa es que le faltaban algunos elementos, algunas patas por ahí dando vuelta. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Algún concepto, algo que me quieran decir? Profesor, saliendo Sí. un poquito del tema, yo como le adeudo la materia del año pasado, la pregunta es, como usted dice que todo se borra, yo ahora, para volver a rendir, no tengo todo lo que se va a dar, digamos, la presentación de la materia. ¿No tenés los apuntes? No, los apuntes sí, pero la presentación. Después se los paso si quiere. Yo los tengo todos en una carpeta. Bueno. Dale, Flor, pasando. Bueno, ahí está. Claro. Ahí está. Después me escriben, yo te los paso. Pásaselos, Dale, Flor. Pásaselos o subilos, una cosa así. Bueno. Sí, porque mi duda es porque dice que se va a borrar todo. Y ya está. Nunca estuve con usted y nunca vi cómo tomaba. No tengo la menor idea. No, yo lo que te puedo acercar, Marcela, son las preguntas que te puedo tomar. Eso sí, eso lo tengo, las preguntas las tengo. Eso te lo puedo acercar. Después, Florencia te puede acercar algún material o te puede juntar. Preparando. Claro, para ir preparando en algún momento cuando ya más o menos me pueda dársela, vea que esté preparada, se la doy. Pero también me queda la duda porque es verdad, nunca lo vi. Yo, me presenté para las otras materias, sé cómo toman, ponele, Verónica Lodo, sé cómo toma Virginia, pero nunca lo vi a usted, entonces no tengo la duda, no sé lo que me va a preguntar. Es lo mismo que te va a preguntar, es parecido como toma Verónica, es parecido como toma cualquier otro docente, ¿no? La única diferencia es que yo te voy a dar un cuestionario y te vas a basar en varias preguntas, pero nada más. Si yo le pido por mail, porque yo le pregunté una vez y por ahí no me contestó porque no lo tenía o no lo vio, ¿me da las preguntas esas? Las preguntas sí las tengo, yo te las mando las preguntas. Ay, por favor. Marcela, ¿no? Y después, bueno, ahora, claro. De Florencia también. Sí, estudiá. Igual antropología, ¿qué es antropología filosófica? Sí, era no sé si era materia o un taller, pero bueno. No, materias. Bueno, por 6 no la pude aprobar y bueno, ¿qué va a hacer? Dale, te espero en el final. Yo te mando las preguntas y te espero en el final. ¿No? Bueno. Bien, Marcela, haceme acordar igual, Le voy a mandar un mail. Usted cuando pueda me lo manda. Yo le mando yo te lo mando. El trabajo práctico, cuando pueda me manda las preguntas. Las preguntas, dale. ¿Alguna más que me quede hacer pregunta? ¿Algún concepto, algo antes del parcial? Profe. Sí, decime. Perdón, mire, tengo en filosofía, ¿usted me puede decir si falta algún archivo más o menos? Tengo Mito de la Caverna, bueno, después está por clases, son como 11 clases. Sí, está bien, no te falta nada. Sí, bueno, ok. Te mando un mail, te mando un WhatsApp y te pido, please. Dale, sí pasáselo después. Pasáselo al que lo necesita. No te entendí, pero intento seguir aprendiendo. Bueno, no, al celular que me... ¿Alguna pregunta más que necesiten? Profe, ni sé
la materia. ¿Eh? ¿Qué? Y el celular entiende la materia, digo. No, es una cosa, tiene su celular nuevo que te pregunta no sé qué, o lo abrís. Yo quiero hacerte una pregunta, Arienda. Dale. Vos era del mail. Sí, no, igual ya me saqué la duda de eso, ya está, ya lo dijo recién. No, quería saber hasta qué hora hay tiempo para entregar el trabajo, porque me cuesta el punto 2. No, tratá de mandármelo antes de mañana. Bueno. Porque si no voy a tener tiempo de corregirlo. Dale, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer antes de...? No, profe, lo dejamos tranquilo y libre. Dale, bueno. Bueno, nos vemos el martes que viene a las 11 más o menos, ¿eh? Ya a las 11 estén ahí. Bueno, profe, tengamos mucha piedad. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Que tenga un hermoso fin de semana. Igualmente a todos y a todas. Gracias, profesor. Chao, hasta luego. Profe, Dale, decime. Sí. Sí, disculpe, nosotros dos estamos conectados con Puca. Quería saber si tiene el presente mío por las dudas. Sí, yo le puedo presentar todo. Sí, ya está, ya está en la última clase, olvídate. Se fue. Dale, gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao.